y el verso 25 al 30 vamos a estar viendo. ¿Cuál fue el tema del domingo pasado? Arrepiéntete, pecador. ¿Cuál fue el tema del domingo pasado? Vamos a ver. Los grandes necesitan de los pequeños. Amén, amén. Ay. Esto me deja ver una vez más, y lo confirmo, que hay gente que está en los cultos, sabe a lo que viene. Sabe a lo que viene. Y eso está muy, muy interesante. Ahora, si vamos a hacer un movimiento desde el Éxodo hasta Mateo, obviamente, a lo mejor, dado a que los caracteres de los cultos cambian o de los servicios, precisamente hoy hay tendencias acerca de eso, porque el tema para hoy es: para descansar en Jesús tienes que llevar su cruz. Y rema la escritura. Para descansar en Jesús tienes que llevar su cruz. Y les invito a que vayamos todos juntos al capítulo 11 de Mateo. Capítulo 11 de Mateo. Y voy a leer para ustedes. Es mi acostumbrado y me permite y espero su comprensión. Voy a invitarles a... ¿Todos lo tienen? Capítulo 11 de Mateo. Mantenga su Biblia así como está en sus manos y denme unos 2 minutos. Padre, vengo delante de ti una vez más y me presento, Dios, ante esta congregación, esperando que tú hagas de mí, Señor, ese instrumento que tú buscas, Señor. Y te ruego, Padre, que todas mis habilidades ya existentes, Padre mío bendito, que no creo absolutamente en alternativa de duda, que eres tú, Señor, quien has obrado en mi particular. Las que están por venir, Señor, te ruego que las añadas a esas que ya me has dado. Y que todo sea para la edificación de tu iglesia. Puedes concederme algunos dones espirituales que están marcados a la luz de tu palabra, dichas por el apóstol San Pablo. O alguna otra palabra, Padre mío, que sea de tu agrado, de tu voluntad, pero te ruego, Padre, te ruego, que todo esté dentro de los vínculos de esos propósitos que tú tienes para tu iglesia. Que sea, Padre, para la edificación de tus hijos. En el nombre de Jesús. Te lo suplico, Padre, y te doy gracias. Yo leo para ustedes. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. No dice al Hijo, sino el Hijo. Mire qué importante la lectura. Dice:
Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Puede sentarse. Sí, Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuál es el tema que dije? Para descansar en Jesús hay que llevar la cruz. Sí, que le cerraron el espacio. Tenemos que llevar la cruz. Le cerraron con la flora y el espacio. Ah, qué cosa, ¿no? Y no crea que de hoy. Hemos visto un sinnúmero de ocasiones esta palabra y créalo que me llevó trabajo poder entenderla, pero sea bendito el Cristo de la gloria, porque Él claramente dijo que Él se iba de esta tierra, porque estaba dicho que así sería, pero que yéndose Él, su Padre enviaría al Consolador, el cual es el Espíritu Santo. Amén. Y Él es, dijo el Señor, el que les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y ciertamente, Él es el que guía a la iglesia. Sí, Señor. El Espíritu de Dios es el que dirige a la iglesia. Sí, amén. El Espíritu de Dios es el que le hace ver las cosas que usted y yo tenemos que hacer. Él es. Y por otra parte, Él es el que también nos dice lo que no debemos hacer. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Él es el que nos revela lo que debemos de hacer, como lo que no debemos de hacer. Hermanos, en el amor de Dios, el Espíritu Santo es tan, pero tan importante en nosotros como hijos de Dios, como iglesia. ¿Qué seríamos o qué sería de nosotros si el Espíritu de Dios no estuviera con nosotros? Seríamos el peor escarnio del mundo y de Satanás. Y estaríamos a expensas del devorador. Pero, sea Dios glorificado. Amén. Porque Él no nos ha dejado huérfanos. Aleluya. Amén. No nos ha dejado huérfanos. Tenemos un Padre. Sí. Tenemos un Padre. Gloria a Jesús. Y he dicho un sinnúmero de veces, cuando usted y yo venimos a Cristo, en nuestra familia, en nuestra familia, en la fe, no tenemos medios hermanos. ¿Alguien alaba al Señor? Aleluya. Cuando venimos a la familia de Dios, no tenemos medios hermanas. Aquí, a la luz de la palabra, conocemos y entendemos que tenemos a un solo Dios. Aleluya. A un solo Dios verdadero. Gloria a Dios. Y Él es, hermano amado, Él es nuestro Padre celestial. Señor. Amén. Él es nuestro hermano mayor, es Jesucristo. No se me olvida en la introducción de nuestro obispo general, doctor Quitín Silva Bermúdez. No recuerdo si fue aquí, pues aquí es donde se llevan a cabo las convenciones. Pero no sé si fue aquí. Pero dice que en sus momentos
de intimidad con Dios. O sea, cuando hablamos de intimidad, es que solo usted y Dios, nadie más. Y nadie más. A veces la ambulancia no deja de interferir cuando pasa con la sirena puesta. Y usted está hablando con Dios. Pero como ese va de paso, da lo mismo. Pero en esos momentos, dice nuestro amado obispo general, que cuando él habla con el Señor, mire, esto parece de loco, porque sí parece. Dice él que agarra una silla, la pone, agarra la otra silla, donde él se va a sentar y dice que él platica. Porque él cree y que por los ojos de la fe, él mira a nuestro Señor Jesucristo frente a frente. Y por eso le digo, esto parece de locos, pero funciona, fíjese. Pero funciona. Porque desde el momento que usted y yo vinimos al Señor, no caminamos por vista, caminamos por fe. Aleluya. Y el imperativo para la iglesia no es otro, es eso. Porque debemos ir día con día tras las cosas que no se ven. Pastor, pero ¿cómo vamos a ir tras ellas si no las miramos? Bueno, el cometido bíblico es ese. Debemos de ir tras las cosas Gloria a Dios. que no se ven. Y este es el detalle. Porque las cosas que se ven son pasajeras y son temporales. ¿Qué quiere decir con eso? Que tarde o temprano, que hoy son y mañana ya no son. Pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Y las eternas son las cosas, hermano amado, que están escondidas. Gloria a Dios. Pero, que de alguna forma serán reveladas a sus hijos. De alguna forma. Y el trato hoy no es particular o ajeno a esto. No lo es. ¿Qué dice la palabra? Claramente dice: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Sabe a qué niño se refiere la palabra? Esa es la importancia de la enseñanza de la palabra. Porque se torna fascinante el dejar que la iglesia participe de un tema en desarrollo. Pero predicar es una cosa y enseñar es otra cosa. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor, cuando dice que el Señor no fue nadie particular a Él le dio gracias a su Padre. Porque había escondido la sabiduría de los sabios y de los entendidos. ¿Sabe a quién es acreditada la sabiduría de la cual Jesús habla aquí? Porque cuando dice que le fue quitada a los sabios y a los entendidos y se las reveló a los niños somos nosotros. Los niños somos nosotros. Y por esa razón es que los sabios de los cuales el Señor habla aquí
son los que se creen. Lo saben todo. ¿Cómo dijiste? Que lo saben todo. El término para que se entienda más fácil es usar ese. Y el Señor precisamente dirigió esa palabra de sabios y entendidos a los que se creen que lo saben todo. Ahora el término a usar aquí es a los autosuficientes, los que creen que por su conocimiento la tienen hecha, pero están más perdidos que el mismo diablo. Aleluya. Y dice el Señor: sí, Padre, porque así lo quisiste. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre, dijo el Señor. Aquí el Señor nos dice, nos da a entender que lo que en otras palabras el Señor está diciendo es que la facultad que el Padre le había dado era solo para él, y era de que revelara a sus padres. ¿A quién? A los que él quiera revelar. Amén. Y dice, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Sino el Padre. Y ninguno conoce al Padre sino el Hijo. Sino el Hijo. Entonces la autoridad, la facultad que el Padre le había dado al Hijo era de que Aleluya. explicara o diera la revelación de su Padre. Señor. Amén. Alguien alaba al Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Era de que diera la revelación de su Padre. Amén. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre. Señor. Todas. Así que cuando el Señor hace la invitación, porque esto no se trata de otra cosa. Note usted el tono expresivo del Señor. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Isaías el profeta describe que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Sigue extendido. ¿A quién? Al mundo entero. Y dice, vengan a mí. Vengan, vengan, vengan. Dale fuerte, los reyes de aplauso al Rey. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Había un hombre de origen mexicano. Su profesión era carpintero de construcción. Era contratista de construcción. Y si alguien agarra dinero y en bastante cantidad, es el contratista. Y obviamente cuando el contratista es general, ¿verdad? Que no hay detrás o adelante del otro, que trabaje para sí mismo, ese hombre o mujer, ¿por qué no decirlo?, está supuesto a agarrar dinero y mucho dinero. Este hombre era lo que estaba pasando con él. Cuando estaba en su pleno apogeo, agarrando contratos aquí y allá por todos lados, agarrando mucho dinero, lo derrochaba en las cantinas, con mujeres, vivía en el placer. Para ese hombre, cabe decir lo que muchas veces decimos, su Dios era el dinero.
Él no quería nada con Dios. Pero había alguien de su mismo origen que estaba pendiente. Y siempre que había la mínima oportunidad, le decía: Dios te ama. Dios te ama. Vamos a la iglesia. Acompáñame. Te invito. Se indignó tanto que le dijo: no me vuelvas a invitar a la iglesia. Como quien dice: no necesito. Después de un determinado tiempo que este hombre insistentemente lo llamaba a Jesús, al arrepentimiento, él respondía de esta manera. De repente, en el mismo sitio donde su paisano le invitaba al arrepentimiento, a que se convirtiera de sus malos caminos, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Después de responderle déspotamente, como ya ustedes han escuchado, claramente dice que le dijo: no necesito, ya no insistas en que vaya porque no voy a ir. Me imagino yo que aquel hombre tan interesado en traer al conocimiento de Dios a este hombre que vagaba perdido, dice que tuvo la noticia de que los ladrones lo interceptaron. Creo que se dirigía, no sé, al trabajo o a la cantina, pero que cuando él se dirigía y se ponía en movimiento, los ladrones lo asaltaron y no solo le robaron, sino que le pegaron un balazo que lo dejó en silla de ruedas para toda la vida. ¿Sabe qué pasa hoy? ¿Sabe qué pasa hoy? Ahora pide ayuda para que puedan subir su silla a la troca y encaminarse a la iglesia. ¿Por qué esperar? ¿Alguien entiende lo que digo? Sí, amén. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar, mis amados? Creo que usted y yo, mirándonos en la condición que estamos completitos. Bueno, a mí se me dijo, después de Dios tengo a mi esposa como testiga, que nunca me dejó solo en el hospital. ¿Cuánto tiempo pasé en el hospital, Rosa? Como 14 días. un mes y medio. Y mi esposa nunca me dejó solo. Cuando ya yo estaba en recuperación, que ya se me antojaba comer algo en específico, le decía a mi esposa lo que quería comer y ella se rebuscaba para que de alguna manera yo pudiera comer. Y créalo, en la cárcel y en el hospital no existe el machismo. Y bueno, pero la condición de este hombre que dijo que no necesitaba de Dios iba más allá, porque este hombre quedó para toda su vida en silla de ruedas. Pero Dios insistentemente le decía: ven. Él le decía: no te necesito. ¿A poco no se entiende este mensaje? Mire dónde lo tiene el Señor. Mírese. Cuando usted viene, se prepara para venir al culto, a la iglesia, todos nos acercamos a un espejo, ¿a poco no? Y nos miramos. Y quizás hasta nos cacheteamos y decimos: wow, Qué guapo estás, negro. qué bien perfilado me has hecho, Señor. Estamos completitos, amados hermanos. Gloria a Dios. Y a lo que quiero llegar es a esto. A mí se me dijo que el vaso
el proyectil de la bala que me entró, ya ni me acuerdo si aquí o aquí. Aquí. En el informe del médico aparece que el vaso, la bala pasó rozando mi vaso y estaba sangrando mucho, y el doctor se vio en la obligación de cortarlo y extraerlo. Según el doctor, yo no tengo vaso. Según el doctor. Y ya luego vienen los comentarios de San Salvador hasta Sonsonate, cuando el que fue jefe inmediato en el departamento de donde yo trabajé en el ISTA, en San Salvador, se dio cuenta que nos habían asaltado y me fue a visitar. Y yo bien me acuerdo que llegó frente a la camilla donde yo estaba y me dijo, me hizo algunas preguntas. Y dentro de las que nunca falta cuando usted va a ver a alguien, pues, es preguntarle cómo te sientes. Y pues darle una palabra, confiemos que todo va a estar bien, y algo común. Pero no, ¿sabe qué me dijo este hombre? Qué bueno que no te mataron. Qué bueno que no te mataron. Y qué bueno que te dejaron con vida. Lamentablemente, añadiendo todavía, lamentablemente, pues yo me he dado cuenta que te sacaron el vaso, y el vaso con el páncreas trabajan de manera simultánea. O sea, el uno sin el otro no está completo. No hace su trabajo, su función de vida. Y eso es lamentable. Eso es lamentable. Porque vas a tener que establecer un horario, pero estrictamente un horario sin cambiar de tiempo para que comas, y seleccionar las comidas, porque nada, no vas a poder comer lo que se te venga en gana. Vas a tener que seleccionar tus comidas y tener una hora exacta para comer. Porque, y una vez más, que el páncreas con el vaso trabajan juntos, van de manera simultánea, y uno está incompleto sin el otro, y puro lamento. Pero mire, por eso es que yo creo, verdaderamente creo, a un Dios que es todo poder. Es todo poder. En ese instante mismo, yo oía por aquí, pero por aquí resonaba otra palabra. Créalo. Y esta que yo escuchaba con el otro oído me decía, no le creas, porque no es cierto. Yo creo tener un vaso nuevo que el Señor me puso. Gloria a Dios. Yo lo creo. Afirmativamente lo creo. ¿Y sabe por qué lo creo? Porque nada de lo que el expediente podía decir, o yo no sé si todavía sigue en el hospital, todo lo que el médico pudo haber dejado escrito ahí, nada de eso es como el doctor de la tierra lo dice. Dios dio, y por eso les digo lo que recientemente acabo de decir. ¿Se acuerdan ustedes? Dios es real, hermanos. Dios es real. ¿Se acuerdan ustedes de un amigo que crecimos juntos en el mismo cantón y que su nombre es Francisco Murcia? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? Mire cómo está el asunto. De Francisco Murcia no se acuerda, pero de Leche Burra sí se acuerda. El mismo. ¿Verdad que sí? Mire cómo son las cosas. Su nombre es Francisco Murcia, pero su apodo es Leche Burra. Y yo se lo dije aquí, que yo desde que vine, que hace 30 años y más, que yo ingresé a este país, en esa misma década él se vino, nomás que él se fue a otro estado
Y pues yo me quedé aquí. Y yo, desde que yo entré aquí, yo no supe más de él. Pero ¿sabe qué? Sea Dios glorificado. La pandemia que vino para hurtar, matar y destruir, también abrió puertas para mucha gente que camina con Dios día con día. Amén. Fíjese que esa enfermedad fue la que colaboró para que alguien que está en Maryland me llamara y me hiciera ver que Francisco Murcia estaba en Luisiana, al hueso, al oeste de Luisiana, buscando para Texas. Y ya fue como hablamos. Pero cuando yo hablé por primera vez, la condición de él era caótica. Y más allá de caótica. El término para dar a entender, y estas son palabras, hermano, que a lo mejor usted no las conozca, no las entienda y no las sabe. Pero yo he aprendido esto. Y la ciencia usa la palabra idiosincrasia. Que una vez que yo dije el término, yo dije todavía, no vaya a confundir la palabra idiosincrasia con indiosincrasia. Porque se parece. Pero lo que da a entender la idiosincrasia, lo que describe es su manera de pensar y mi manera de pensar. Ahora ya como cristianos debemos de pensar lo mismo. Amén. Pero vivimos en un mundo, hermanos amados, donde quienes nos debemos entender somos la iglesia, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en un solo Dios. No tenemos dos dioses aquí. Creemos en un solo Dios. Los mueve una sola fe. Y ese es Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Y vamos hacia un mismo lugar. Por gracia y por misericordia de Dios. Este hombre me dijo, hermano, me dijo, no sabes el gusto que me da de saber de ti. Y ya ustedes se pueden imaginar, estudió con Rosa, Francisco. Y dice Rosa, cuenta que era bien rudo para estudiar. Y porque Rosa, aún teniendo que ir a trabajar para comprar sus útiles, dice que el patrón halló gracia en ella, le daba hasta